Ya estamos aquí, buenas noches. La Junta de Castilla y León presentaba hace unos días el proyecto de una nueva ley de protección a mujeres maltratadas. El texto amplía la protección a menores de edad, a niños bajo la patria potestad de las víctimas de maltrato y familiares que convivan con ella. También incluye nuevas formas de violencia. Además, se amplían los títulos que permiten acreditar la condición de víctima y acceder así a las ayudas. Y para hablar de todo ello tenemos con nosotros a la fiscal delegada de violencia sobre la mujer en Burgos y la coordinadora en Castilla y León, María Boado. Buenas noches y gracias por estar aquí, bienvenida. Buenas noches, Rafa, muchas gracias, encantada de estar aquí contigo. Un placer. Bueno, vamos a comenzar, si te parece, con actualidad, porque el Consejo General de Poder Judicial ha abierto expediente al juez del caso Errejón tras recibir 900 quejas y denuncias ciudadanas. ¿Has escuchado el interrogatorio? Sí, lo he visto por medios, ha salido en todos los medios, así que estoy al tanto de él, sí, lo he visto. ¿Qué te parece ser tan incisivo? Sí, pues mira, te voy a contestar con un ejemplo personal. Ya sabes que hace nada estuve convaleciente, tuve un cáncer y me puse como un mes de prueba a ver si podía seguir trabajando. Y un día, bajé a una comparecencia de una orden de protección y no estuve fina. Rafa, no estuve fina. No es que perdiera los nervios, pero no estuve con la paciencia que me caracteriza en mi trabajo. Y es cuando decidí cogerme la baja. Porque cuando interrogas a una mujer víctima de violencia o a una persona víctima de agresión sexual, sea hombre o mujer, hay que tener mucha paciencia y mucha empatía. Hay que tener un equilibrio entre preguntar, que hay que preguntar, Rafa, que hay que preguntar, los jueces y los fiscales estamos obligados a preguntar porque tenemos que buscar la verdad y se está imputando un delito muy grave, tenemos que preguntar, pero hay que buscar el equilibrio entre esas preguntas que hay que hacer necesariamente y la forma en que se hacen esas preguntas, que tiene que ser con mucha paciencia y con mucha tranquilidad. Entonces, si tú has visto las declaraciones, si te das cuenta, las mujeres que vienen a denunciar, o hombres que vienen a denunciar una agresión sexual, o mujeres de violencia de género, a nadie no les ha enseñado a nadie a declarar, no tienen por qué saberlo, es una ciudadana que no tiene por qué declarar. Y ella está continuamente hablando de sentimientos en esa declaración. Me sentí. Y el magistrado que está diciendo ¿pero qué hizo? Porque nosotros tenemos que indagar en los hechos. Y esto nos obliga a preguntar, porque tenemos que llegar a los hechos. ¿Cómo ocurrieron? ¿En qué cronología? ¿De qué manera? Si hubo violencia, tenemos que buscarlo en los hechos, no en los sentimientos de la víctima, que son muy entendibles, pero realmente nosotros lo que buscamos son los hechos. Por eso el magistrado tiene que preguntar y reconducir el interrogatorio. Eso sí, hay que ser paciente, hay que tener una tranquilidad, hay que tener un tono tranquilo, porque se están tratando cosas muy duras y muy violentas. Has puesto sobre la mesa dos asuntos. Primero, que los jueces y fiscales sois personas también. Y segundo, parece que el abogado de la denunciante, de Elisa Muliá, igual no lo ha asesorado tan bien, ¿no? Al hecho de hablar, me sentí, igual, no, me hizo. Bueno, a ver, a veces se dice que la víctima, una de las cosas que nos dicen que dejemos hablar a la víctima, ¿no? Dejemos hablar a la víctima significa que ella tiene derecho a expresar cómo se sintió. Es así, ¿no? Pero realmente, y nosotros tenemos que tolerarlo y estar tranquilos y escuchar cómo se sintió, porque tiene derecho a hacerlo. Pero también eso no nos sirve, entonces nosotros tenemos que ir a los hechos y por eso, si la víctima se recrea, que me perdonen, no es que se recreen, que tenemos que dejarla hablar porque hay que dejarla hablar sin interrumpir, es lo que nos dicen cuando vas a un curso en técnicas de interrogatorio, ¿no? Pero sí que es cierto que si vamos al marco de los sentimientos, nosotros estamos en la obligación de preguntar por los hechos, pero digo en un ambiente lo más relajado y calmado posible. Pero si esta investigación, este interrogatorio, se hubiera producido en un juzgado especializado en violencia sexual, ¿habría sido diferente? Hombre, yo llevo en un juzgado de violencia de género desde el año 2005, que se crearon los juzgados de violencia de género. Llevo tomando declaraciones de esta naturaleza 20 años, casi 20 años. Creo que algo he aprendido, porque tomo declaraciones así todos los días, o muchos días, estoy muy acostumbrada, pero también te he puesto un ejemplo de un día que yo tenía sobre mí un problema personal y no estuve tan fina, o sea, es que hay que reconocer las cosas, somos personas humanas, tan fina como tenía que haber estado. Eso sí, lo correcto, lo adecuado es
tranquilidad, paciencia, dejar que la víctima hable, pero eso sí, cuando hay que preguntar, hay que preguntar. Entonces, ¿por qué el Consejo General del Poder Judicial ha abierto un expediente? Porque se ha filtrado y toda España sabe cómo son esos interrogatorios. ¿Es por eso? Yo, cómo se ha filtrado, no tengo ni idea cómo ha sido, pero pues ha abierto un expediente, supongo que ha habido quejas, el magistrado preguntaba, porque como te refiero, yo no soy quien para criticar a un magistrado, o a un magistrado o a un compañero fiscal o a quien sea. Sí que te digo lo que haría yo, es decir, el interrogatorio tiene que estar realizado en un ambiente de relajación, de tranquilidad, de seriedad, porque estamos en un juzgado, y bueno, pues yo creo que se palpaba una cierta tensión, ¿no?, en ese interrogatorio, pero bueno, tienen que abrir un expediente y bueno, pues habrá que dejar que se haga la investigación correspondiente y que resulte lo que sea. Claro, quizás a los que lo vemos desde fuera nos ha parecido muy grave, igual a vosotros no tanto, porque habéis visto muchos testimonios así, muchos interrogatorios así. No es que no nos haya parecido grave, las cosas se pueden, no es que me parezca grave o menos grave, las cosas se pueden hacer mejor o peor. Ahora, que luego se incoe un expediente, pues hay que ver hasta dónde llega ese expediente y cómo se valora por el Consejo General del Poder Judicial ese expediente, ¿no? Pero sí que digo, como te he repetido antes, Rafa, que las cosas se tienen que hacer en estos juzgados con muchísima tranquilidad, con muchísima paciencia, pero que es cierto que somos seres humanos y a veces podemos perderla. No estoy justificando nada, simplemente que somos seres humanos y que a veces tenemos días donde las cosas no nos salen tan bien como queremos. María, ¿cómo se afrontan las denuncias de agresiones sexuales donde no hay pruebas? Bueno, primera cosa que te diría, Rafa, donde no hay prueba, no hay delito, es decir, quiero decir, puede haber delito, quiero decir, no podemos acusar por un delito, sin prueba, porque lo dice el artículo 24 de la Constitución, nadie puede ser condenado sin prueba. Por lo tanto, si no hay prueba, seguramente el procedimiento acabe o bien en un archivo o en una sentencia absolutoria. Es cierto que en los delitos de agresión sexual muchas veces solo tenemos, si está reconocido por la otra parte, es decir, si los dos han reconocido que han tenido una relación sexual, no vamos a tener más que sus declaraciones, porque no nos sirve de nada que tomemos restos de carácter biológico toda vez que la relación sexual está reconocida por el presunto agresor, ¿no? Pero entonces lo que solemos hacer, al margen de las declaraciones, es ampliar el marco de la investigación, ver si después de eso ha habido contacto entre ellos, qué tipo de contacto ha habido, preguntar a las esferas de uno y otro si ha habido testigos de referencia, todo eso lo tenemos que valorar también para unirlo y corroborar la declaración del uno del otro. Pero sin prueba, Rafa, no se puede condenar a nadie. ¿Podemos actualizar datos de cómo hemos acabado 2024, cómo ha sido el 2024, un balance, tanto en Burgos como en Castilla y León a nivel de casos? Pues estamos ahora preparando las memorias del año 2024. No te puedo dar datos oficiales porque todavía no los tendremos dentro de poco, 15 días o así. Lo que sí que te puedo decir es que ha aumentado el número de delitos de violencia de género y ha aumentado exponencialmente el número de delitos de agresión sexual. Luego creo que sabéis que Burgos es la capital de provincia de Castilla y León con mayor número de mujeres sometidas a un sistema de protección en Biogen, con policía de seguimiento, ya sea Policía Nacional, Guardia Civil o Policía Local. Andamos por los 1.200 personas o mujeres controladas a través de Biogen. Es un número bastante alto. Entonces, vamos a más y la pregunta es obvia. ¿Qué ocurre? ¿Por qué? ¿Los mecanismos actuales son insuficientes para frenar esta lacra? Desde que yo empecé hasta ahora ha avanzado muchísimo, se han dictado muchísimas leyes, son muchísimas, o sea, se me olvidarían si me pongo a enumerar la cantidad de leyes que se han dictado, tanto en materia de protección de víctimas como en el incremento del número de delitos que se ha producido en el ámbito del Código Penal. El avance legislativo ha sido notorio e importante, pero sí yo diría que una ley que no está dotada de medios es un espejismo, Rafa. Quiero decir, a mí una ley me dice se crearán unidades de valoración integral para cada uno de los juzgados de violencia de género y es un avance maravilloso. Y dices, qué maravilla, eso es un avance que es del 2004, todavía no lo tengo. Para mí, para el juzgado de violencia de género, tengo uno que tengo que compartir con todos los juzgados de instrucción y todos los juzgados de lo penal de Burgos, o sea, porque no tengo lo que la ley me promete. Entonces, una ley que no está dotada de medios materiales puede ser una ley muy bonita, nos puede parecer maravillosa, qué bien suena esto,
pero si no se materializa en medios es papel mojado. Entonces, hemos avanzado en leyes, pero no tanto en medios. Nos faltan muchos medios, Rafa, muchos jueces, fiscales, psicólogos, trabajadores sociales, policías nacionales, guardias civiles. Nos faltan muchos medios. ¿Y el Ministerio de Igualdad no es consciente de estas carencias? Pues supongo que lo serán, no lo sé. Claro, yo no soy economista y no sé cómo se hacen las cosas a nivel de reparto de medios, ni dónde se invierte más y dónde se invierte menos, pero yo sé, y lo que sí que puedo afirmar es que creo que justicia es uno de los servicios públicos quizás menos valorados y encima más maltratados económicamente. Es decir, yo, después de haber pasado por una enfermedad gravísima, entiendo que la dotación de medios básica tiene que ser la sanidad, o sea, clarísimo. Pero es que después de la sanidad, en mi opinión, educación y justicia son las dos bases, los dos pilares de una sociedad para que esa sociedad avance. Y realmente creo que, sinceramente, a nivel de medios, justicia, sí, se ha digitalizado, etcétera, etcétera, pero a nivel de medios, justicia ha sido maltratada muchas veces. Pues por no quedarnos solamente con lo malo, vamos a hablar de lo positivo. ¿En qué se ha avanzado más en los últimos años? ¿En qué se ha avanzado? Sobre todo diría en esto que me estás diciendo, sensibilización y protección a la víctima. Tenemos leyes como por ejemplo el Estatuto de las Víctimas del Delito, que ya es del año 2010 creo, ya. Bueno, pues que han avanzado mucho en este tratamiento de las víctimas, en cómo se las debe, lo que hemos dicho, tomar declaración, formación a jueces y fiscales en materia de control a la hora de realizar un interrogatorio a una víctima, que en policía, por ejemplo, si es una víctima de agresión sexual femenina, se le tome declaración o la asista un agente de policía femenino, cómo se les debe tratar durante el procedimiento, que tengan asistencia psicológica, no al final del proceso, sino a lo largo de todo el proceso y desde el principio, para que las víctimas, repito, no solo en violencia de género, porque el Estatuto de Víctimas del Delito es cualquier víctima de delito, ¿no? Que tengan ese apoyo psicológico a lo largo de todo el procedimiento para que no se derrumbe, para que continúe, para que esté tranquilo. Entonces, creo que en esta materia la evolución es muy importante porque te voy a decir algo que creo muy firmemente, y es que antes una víctima de un delito violento, o de cualquier delito, pero estamos hablando de delitos especialmente violentos, era solo un medio para el acusador, para la acusación, para el fiscal, era el testigo, este es mi testigo, voy a conseguir la condena. Después se le daba la responsabilidad civil y económica que le correspondiese por el delito y todo el mundo se olvidaba de esa víctima. ¿Y luego qué? Esa víctima tiene que afrontar, tiene que seguir con su vida después de ese delito. En eso hemos mejorado muchísimo, tanto durante el procedimiento judicial como posteriormente. En la introducción, antes de presentarte, hacía alusión a ese anteproyecto de ley de atención integral a víctimas de violencia de género de la Junta de Castilla y León. ¿Qué novedades incorpora respecto a la anterior ley? Bueno, claro, está en anteproyecto, claro, sí. Todavía sí. Bueno, por lo que la he visto, ten en cuenta que la ley anterior era del 2010, estamos en el 2024, han pasado 14 años, claro, la ley se tenía que actualizar, sobre todo a nivel de delitos que no se recogían en la ley de 2010. En esa ley no se recogía, por ejemplo, el sexting, que es esa difusión de imágenes que se produce dentro de la pareja sin consentimiento, o el stalking, el acoso a través de las nuevas tecnologías. Todos esos delitos se han incorporado como nuevos delitos que alcanzan el ámbito de la ley. ¿Qué novedades plantea? Me ha llamado la atención pues, que pretenden en el plazo de 4 años desde la entrada en vigor de la ley establecer un sistema de concienciación social, también de formación para las personas que trabajan con las víctimas de violencia de género y violencia sexual, que se incluye, etcétera, etcétera. Bueno, se han dado una vacatio de 4 años, vamos a ver si no es un espejismo y es una realidad, ¿no? Introduce la violencia vicaria, que no se recogía en la ley de 2010, la que se ejerce a través de los menores, y luego hay una violencia secundaria, que también me ha llamado la atención, que es por alguna agresión que han sufrido trabajadores sociales, personas que trabajan con víctimas, por ejemplo, de violencia de género o violencia sexual. También esa violencia o esos ataques o agresiones a personas que trabajan con víctimas también se incluyen dentro del ámbito de protección de la ley, por ejemplo.
¿Qué ha pasado por tu cabeza cuando, sobre todo en algunos gobiernos autonómicos, ¿no? Ha habido muchos meses, mucho tiempo de debate sobre si hablar de violencia de género o hablar de violencia intrafamiliar? ¿Es un debate absurdo este? Mira, yo suelo ir, me invitan y me lo paso además muy bien, me divierto en la Universidad de la Experiencia, que se realiza para personas jubiladas en la Universidad de Burgos. Y yo siempre les pongo un ejemplo que, si me permites, creo que es muy gráfico para explicar esto, ¿no? Les pongo una gráfica de una ciudad con barras azules, por ejemplo, donde utilizo el ejemplo del COVID, y entonces las gráficas están así, ¿no? Bajas. Ahí hay una cepa del COVID, que hay pues unos niveles de COVID en azul. Y les pongo en paralelo otra gráfica con otra ciudad, la ciudad B, donde pongo incidencia del COVID, y las gráficas rojas están arriba del todo, ¿no? Y entonces digo, bueno, si tuvierais que decidir dónde hay que mandar más medios, a dónde dirigimos los medios que tenemos, necesitan más vacunas en la ciudad B, evidentemente, está claro que allí necesitan más medios. A estos no se les puede descuidar, porque aquí hay un problema, pero es que allí necesitan 2 millones más de vacunas, ¿no? Pues esto digo, la gráfica azul, la de niveles más bajos, es la violencia intrafamiliar, y la gráfica roja, la que se sale por arriba es la violencia de género. Las dos son malas, las dos son víricas, las dos son delictivas, las dos son violentas, pero está claro que hay, no porque lo diga nadie, sino porque lo dicen los números, un mayor problema en la violencia hacia las mujeres. Por lo tanto, hay que distinguirlas, diferenciarlas, porque requieren tratamientos distintos, y allí necesitan más medios que en este otro lado. Es algo que me suelen entender cuando lo explico así. Desde luego, es un muy claro ejemplo, desde luego que sí. Por cierto, María, ¿qué crees que va a suponer, o qué supone la inauguración por parte del Gobierno autonómico, la Junta, del Centro Atiendo, que da atención presencial a mujeres víctimas de violencia sexual? Bueno, pues te digo, Rafa, no conozco el centro, estoy esperando que de la Junta alguien me llame para que pueda ir a verlo, que estaré encantada de ir a verlo y a ver el rodaje, que empiece. No es por nada, llega tarde la invitación. Bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Por favor. Si la dicha es buena, ¿no? Pero bueno, sí, es un centro que pretende dar asistencia, por lo que he leído, por la información que yo misma he buscado, pues asistencia psicológica y jurídica a víctimas de agresiones sexuales. Bueno, pues estupendo. Vienen a acompañar a lo que ya estaban haciendo los servicios sociales, realmente, CEA, servicios sociales de las delegaciones territoriales de la Junta de Castilla y León, oficinas de víctimas, pues es un recurso más al que acudir, y se supone que es más especializado porque va a atender concretamente a esas víctimas. Pues bienvenido sea, espero que con el rodaje pues esto vaya funcionando. Has escrito varias cosas relacionadas con tu trabajo, pero escribiste una vez un artículo en la revista jurídica de Castilla y León advirtiendo de que no existen víctimas de manual. ¿Por qué o quién ha establecido o estableció en su día un perfil en concreto y que luego la realidad ha ido tirando para atrás, ¿no? Sí, más que nadie lo haya establecido, a ver, yo, Rafa, ya has visto que antes me he autocriticado. Sí. Yo quiero hacer las cosas bien, y cuando no las hago bien prefiero decir, oye María, esto lo puedes mejorar, ¿no? Pues es que los juristas, los jueces y fiscales tenemos que darnos cuenta a veces de los errores que cometemos, tenemos que mirarnos a nosotros mismos y decir, esto se puede hacer mejor. Y yo lo que decía es que a veces nosotros mismos, jueces, fiscales, incluso los abogados que atienden a las víctimas, a veces estamos acostumbrados a ver a un tipo de víctima en el ámbito de la violencia de género, y estamos acostumbrados a ver ese tipo de víctima, pues que a veces puede ser una mujer que viene al juzgado llorosa, triste, apesadumbrada, con miedo, y luego te viene una mujer que no da ese perfil, pues porque tiene un nivel de resiliencia, de capacidad de resistencia. Incluso yo he tenido víctimas que son mujeres empoderadas, con puestos importantes, pero que son víctimas de violencias, y de violencias importantes, sobre todo psicológicas, ¿no? Entonces te viene ese tipo de mujer y como que dices, uy, prejuzgas. No podemos prejuzgar. En los juzgados tenemos que liberarnos de los prejuicios. Entonces tenemos que decir que cualquier mujer puede ser víctima de violencia de género, y tenemos que eliminar las tipologías que nosotros mismos nos creamos por el ejercicio profesional, ¿no? Y a eso me refería, no a que nadie haya creado una tipología, sino que a nosotros mismos nos las creamos. Y en la actualidad, una víctima de violencia de género
aunque no quiera denunciar, puede encontrarse con un procedimiento abierto. Es decir, un vecino alerta a la policía de que los que tienen la puerta de al lado, sus vecinos, se están pegando, por ejemplo, ¿no? Él está agrediéndole a ella. Los agentes lo corroboran, le preguntan si quiere denunciar, ella dice que no. ¿Qué ocurre? Pues mira, Rafa, tenemos muchos de esa naturaleza y tenemos órdenes de protección dadas en contra del criterio de la víctima que no quería nada o no quería denunciar, dependiendo también un poco de la gravedad de los hechos, todo lo valoramos, ¿no? Pero sí que es cierto que los delitos de violencia de género son delitos de carácter público. Entonces, si nosotros no contamos con la declaración de la víctima, pero tenemos un policía que ha visto la agresión, un vecino que ha visto la agresión es importante, no te voy a decir que sea que el agarrado del brazo, pues a lo mejor valoramos si estamos haciendo más mal que bien siguiendo adelante, ¿no? Pero si las cosas han pasado del simple, la he agarrado el brazo, ha tenido un comportamiento un poco, sin ser violento, pero tenemos muchos casos que en base a otras pruebas, un médico que nos dice, mire, esta señora dice que este golpe que tiene en el ojo se lo ha producido contra la puerta y le digo yo que no, o tiene unos dedos aquí grabados en el cuello y ya le digo yo que eso no se ha producido de otra manera que no sea con un agarrón del cuello de alguien. En esos casos seguimos y seguimos con el procedimiento, por supuesto, y acusamos, siempre que haya otras pruebas. ¿Y cuáles son los delitos más habituales a fecha de hoy? Pues siguen siendo los de siempre, siguen siendo sobre todo los maltratos y las amenazas, el maltrato concreto de un día determinado y las amenazas, y son muy habituales en los procesos de ruptura ya matrimonial o de pareja, cada vez son más a través de redes sociales, ya no es la amenaza presencial, sino la amenaza a través de redes sociales, a veces amenazas indirectas, amenazas a través de terceras personas, de cosas que hemos tenido amenazas a través de canciones que se cuelgan en Tinder o en alguna de estas redes sociales, pero que se ve claramente que van dirigidas hacia una persona en concreto, ¿no? Entonces, estos son los delitos más habituales. Quería compartir contigo y con todos los espectadores un dato, que, bueno, las conclusiones de un informe, un estudio de la Fundación FAD Juventud, que dictamina que 1 de cada 4 hombres creen que la violencia machista es un invento ideológico. Esto, de ser cierto, es un retroceso claro. Es un retroceso, porque realmente negar la violencia, a mí me gusta llamarla más de género, pero bueno, negar la violencia de género es como negar que el agua es incolora, o sea, es una realidad clarísima, está constatada, la Organización Mundial de la Salud la define como una pandemia, o sea, es algo a nivel mundial constatado, por lo tanto, negarlo pues realmente es, no voy a decir que una necedad, pero sí un fallo cultural. Algo está fallando ahí cuando los jóvenes dicen que no existe esa violencia de género. Yo también a veces la achaco a la polarización que existe en la sociedad con este tema. Parece que tenemos, los que lo convierten todo en violencia de género y los que la niegan. Pues hay que llevarlo la violencia de género hay que llevarla a los estrictos términos. ¿Y cuáles son los estrictos? Pues yo me alegro de ser jurista porque lo veo en los estrictos términos. La violencia de género es lo que el Código Penal dice que es violencia de género y lo demás no es violencia de género. Entonces, pero existe esta polarización social y yo entiendo que algunos chavales, jovencitos o jóvenes sobre todo, se sienten atacados, cuando realmente esto no es un ataque contra los hombres, sino contra los hombres que cometen los delitos que se establecen en el Código Penal, pero esto hay que decirlo así, ni todo es violencia, ni no existe la violencia, hay violencia de género y no se puede negar de ninguna manera. Perfecto, pues antes de terminar, decirles que hoy ha salido a la venta, lo tengo aquí, Cruce de Damas, es el primer libro de nuestra invitada. Fue realmente, bueno, tú has hecho alusión en esta entrevista a tu enfermedad, al cáncer de mama, y por eso te hago esta pregunta. ¿Fue una vía de escape en pleno proceso del tratamiento? Sí, fue una vía de escape total, aparte de un descubrimiento, porque no sabía si iba a tener yo capacidad para escribir, pero me puse a escribir y me alejaba muchísimo de mis pensamientos y de la realidad que estaba viviendo en ese momento, aunque tenía que ser muy consciente de ella, porque tenía que pelear contra una enfermedad, pero por otra parte, pues cuando me iba a la cama iba pensando qué iba a hacer con este personaje o con el otro, y la verdad es que me evadía muchísimo de otros pensamientos muchísimo peores. Ha sido terapéutico escribir. Es un thriller que está ambientado en Oña, Burgos y Bilbao, zonas que conoces muy bien, y gira alrededor de una agresión sexual, curiosamente. Sí. Es todo relacionado con tu trabajo. Sí, sí. El delito que se comete
básicamente, luego hay otro por ahí también, pero el delito que se comete efectivamente es una agresión sexual en el marco de unas fiestas que es en Oña, en la villa de Oña, sí. ¿Son zonas que conoces? Sí, zonas que conozco y claro, el procedimiento judicial que le conozco perfectamente, pues es lo que está plasmado en esa novela, sí. Por la fecha, ¿podemos decir que estás haciendo con la obra un guiño a las víctimas de hace unos 30 años? Sí. Sí, efectivamente, se me ocurrió irme hacia atrás, al principio solo escribía, ¿no? Pero luego se me ocurrió ir hacia atrás porque las víctimas, la víctima hace 30 años, como te he dicho, era un mero testigo y luego todos nos olvidábamos de ella. No había tratamientos para ellas, una víctima de agresión sexual la llevabas a juicio y se acabó. Y si conseguías una condena, a lo mejor una indemnización, pero nadie se preocupaba de esa persona y esa persona tenía dentro un trauma emocional, psicológico y físico importantísimo. Y ahí estaban abandonadas de las manos de Dios. Por eso me he querido ir hacia atrás, hacia el 91, sí, porque en ese momento no había leyes de víctimas. La primera ley que hace algo de atención a las víctimas de delitos violentos es del 95, el delito es en el 91. Y luego ya el Estatuto de la Víctima y la Ley de Violencia de Género es del 2004. Fíjate cómo estaban las mujeres en el 91, en ese marco de la violencia sexual, al margen de la vergüenza. No que sentía ya la mujer, sino que, lo reflejo un poco en mi novela, la vergüenza que la propia familia intentaba ocultar lo que había pasado. O sea, ya no es que ella lo ocultara o quisiera silenciarlo, sino que la silenciaba su propio entorno social. Entonces quise irme para atrás porque ahora, claro, una agresión sexual ya lo estamos viendo, se denuncia con mucha más facilidad que en esa época. Pues ahí estamos, con Cruce de Damas, que justamente salía hoy a la venta, como decía, y que me da la sensación de que te ha gustado tanto que quieres repetir la experiencia con una segunda. Ahí sigo, ahí estoy, ¿sí?, escribiendo la segunda, sí. Estoy escribiendo la segunda, también será un crimen, o sea, un thriller entre policial y judicial, también en el ámbito así local, de pequeñas localidades, que me gusta mucho centralizarlo ahí, porque en los pueblos como que las tensiones, las pasiones se sienten más y el anonimato es mucho más difícil. Entonces me ha gustado centralizarlo en una pequeña villa y entonces la segunda irá por ahí también. Y a nosotros nos ha gustado mucho tenerte, María Boado, muchísimas gracias. Un placer, Rafa. Espero que haya una próxima. Eso espero yo también, muchísimas gracias. Y para dar buenas noticias. Eso espero, sí. Y que hay más dotación presupuestaria. Eso, por favor. Para luchar contra esta lacra. Leyes con presupuestos añadidos, sí. Gracias, María. Gracias. Ya nos marchamos. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Descansen, buenas noches. Nos vemos el lunes a las 11:30. Adiós.